La teoría atómica es una de las ideas más influyentes de la historia de la ciencia. Su principio fundamental sostiene que toda materia está formada por unidades extremadamente pequeñas llamadas átomos. Aunque hoy esta afirmación parece evidente, durante gran parte de la historia fue una hipótesis filosófica sin pruebas experimentales. La idea surgió en la antigua Grecia con pensadores como Demócrito, quien propuso que la materia estaba compuesta por partículas indivisibles. Sin embargo, esta intuición carecía de fundamento experimental y fue olvidada durante siglos y siglos. No fue hasta comienzos del siglo XIX cuando la teoría atómica adquirió una base científica gracias al trabajo de John Dalton. Dalton observó que los elementos químicos se combinaban siguiendo proporciones definidas y concluyó que cada elemento estaba formado por átomos propios, distintos de los de otros elementos. A lo largo del siglo XIX, numerosos experimentos reforzaron esta idea. Los científicos descubrieron que los átomos explicaban de forma coherente las reacciones químicas y permitían también comprender la composición de las sustancias. Sin embargo, todavía se creía que el átomo era una esfera sólida e indivisible. Esta visión cambió a finales del siglo XIX cuando Thomson descubrió el electrón. Por primera vez se comprobó que el átomo contenía estructuras internas y poco después los experimentos de Ernest Rutherford demostraron que la mayor parte de la masa atómica se concentra en un núcleo diminuto situado en el centro. Más tarde se identificaron otras partículas fundamentales como los protones y los neutrones. Durante el siglo XX, la teoría atómica se integró con la mecánica cuántica. Los electrones dejaron de concebirse como pequeñas esferas orbitando alrededor del núcleo y comenzaron a describirse mediante funciones matemáticas que indican la probabilidad de encontrarlos en determinadas zonas del espacio. Esta nueva visión permitió explicar con gran precisión las propiedades químicas de los elementos y el comportamiento de la materia. La teoría atómica también transformó la tecnología y la industria. Gracias a ella se desarrollaron nuevos materiales, medicamentos, técnicas de diagnóstico médico y numerosas aplicaciones electrónicas. Además, permitió comprender los procesos que alimentan a las estrellas y reveló el origen de muchos elementos químicos presentes en el universo. Uno de sus resultados más trascendentales fue el descubrimiento de la energía nuclear. Al comprender la estructura del núcleo atómico, los científicos aprendieron a liberar parte de la energía contenida en la materia.